La caída del ídolo. José Luis Rodríguez y la fragilidad detrás de El Puma. José Luis Rodríguez, conocido en todo el mundo como El Puma, no es simplemente un cantante. Su voz grave, cargada de matices, y su figura imponente marcaron a generaciones enteras en América Latina y España. A lo largo de décadas, fue sinónimo de pasión, de éxito y de un estilo inconfundible. Sin embargo, llegar a los 82 años ha significado para él enfrentarse no solo al inevitable paso del tiempo, sino también a una serie de tragedias íntimas que han convertido su biografía en un retrato dolorosamente humano. Exploraremos con detalle cómo el brillo de los escenarios contrastó con la sombra de la enfermedad, la soledad y las pérdidas irreparables que marcaron su vida reciente. De la cima del éxito a la batalla por la vida, durante los años 70 y 80, Rodríguez conquistó los escenarios internacionales. Temas como Pavo Real o Agárrense de las manos se convirtieron en himnos festivos, cargados de esperanza. La gente lo veía como un hombre invulnerable, símbolo de vigor y seducción. Pero bajo esa coraza de ídolo de masas, se escondía un ser humano expuesto a una fragilidad que solo se revelaría décadas después. A partir de los años 2000, José Luis empezó a sentir el peso de la enfermedad. Una fibrosis pulmonar idiopática, silenciosa y devastadora, fue erosionando su salud poco a poco. Lo que comenzó como una dificultad para sostener las notas más largas, terminó convirtiéndose en un drama médico que lo obligó a retirarse de los escenarios por largos periodos. La enfermedad no solo comprometía su capacidad de cantar, sino su posibilidad misma de respirar con normalidad. Imaginemos la paradoja: un hombre cuya vida entera se había sustentado en el poder de su voz, enfrentándose a la amenaza de perder justamente ese aliento vital. Cada concierto cancelado era un recordatorio cruel de que la gloria es efímera. Cada visita al hospital, una bofetada que lo alejaba del mito para acercarlo a la realidad del dolor físico. La cirugía que cambió todo. En 2017, la situación alcanzó un punto crítico. Su vida dependía de un trasplante doble de pulmón, una operación de alto riesgo que implicaba no solo la incertidumbre médica, sino también la resignación de un hombre acostumbrado a tomar decisiones en solitario. Esa cirugía, que le devolvió la esperanza, también se convirtió en una cicatriz emocional. El cantante ha relatado en entrevistas que despertar después de la operación fue como volver a nacer. Sin embargo, nacer a los 75 años no es lo mismo que hacerlo en la juventud. El cuerpo ya no responde igual, la mente arrastra culpas y temores, y la sensación de que cada día puede ser el último se vuelve omnipresente. El Puma empezó a vivir en un equilibrio frágil, agradecido por la segunda oportunidad, pero consciente de que cada respiro era prestado. La soledad en medio del ruido. Otro de los aspectos más dolorosos de su biografía reciente es la soledad. Aunque siempre ha estado rodeado de cámaras, aplausos y reconocimientos, su vida íntima no ha estado libre de tensiones. Su relación con sus hijas mayores, Liliana y Lilibet, fruto de su primer matrimonio con Lila Morillo, se ha visto marcada por conflictos, desencuentros públicos y declaraciones durísimas que revelaron un distanciamiento casi irreparable. El hombre que en el escenario invitaba a agarrarse de las manos parecía incapaz de extender la suya a sus propias hijas. Las entrevistas en televisión, donde se lanzaban reproches mutuos, expusieron una herida familiar que jamás cicatrizó del todo. Para Rodríguez, esto significó cargar con un dolor invisible, más fuerte incluso que el físico. Un padre en guerra con su sangre, un abuelo alejado de parte de sus nietos, una figura pública juzgada no solo por su música, sino por sus silencios familiares. La tragedia personal aquí se revela en toda su magnitud. ¿De qué sirve llenar estadios si la mesa de Navidad está incompleta? ¿De qué valen los discos de oro si el teléfono de tus hijas no suena? El precio de la fama. El Puma encarna uno de los dilemas clásicos de los artistas: el precio que se paga por la fama.
Sus giras interminables, su dedicación al trabajo y su vida bajo los reflectores fueron cimentando un muro entre él y su intimidad. Muchas veces los compromisos profesionales se antepusieron a la vida familiar, y con los años, ese desequilibrio se transformó en resentimiento. A los 82 años, Rodríguez ha reconocido en más de una ocasión que la gloria artística puede ser un espejismo. Lo más difícil no es llegar, sino sostenerse, solía decir, pero lo que nunca admitía públicamente era lo que realmente dolía. Sostenerse arriba implicaba, a menudo, caerse abajo en lo personal. Y esas caídas, en la vejez, se sienten más fuertes, más definitivas. El cuerpo, enemigo íntimo. Además de la fibrosis pulmonar y la recuperación del trasplante, José Luis ha tenido que enfrentar el desgaste natural de la edad. Dolores, limitaciones físicas, pérdida de fuerza, todo aquello que un artista intenta disimular en escena. Cada presentación en vivo, incluso después de la cirugía, implicaba un esfuerzo titánico. Lo que para el público era un show de hora y media, para él podía significar días de preparación, tratamientos médicos y reposo absoluto posterior. En varias entrevistas confesó que muchas veces terminaba las canciones con lágrimas, no solo por emoción artística, sino por la lucha interna entre su cuerpo y su voluntad. El aplauso ocultaba el sufrimiento, pero no lo borraba. Un ídolo frente al espejo. El Puma siempre fue un hombre de imagen impecable. Su melena, su elegancia en el vestir, su porte galán. Hoy, a sus 82 años, mirarse al espejo es también un acto doloroso. No porque haya perdido dignidad, sino porque ese espejo le recuerda constantemente la distancia entre el hombre de antes y el de ahora. Sin embargo, en ese reflejo también hay algo valioso, la sabiduría de quien sobrevivió. El Puma sabe que cada arruga es testimonio de una batalla, cada cicatriz una medalla de resistencia. Su tragedia, por más dura que sea, también lo convirtió en un símbolo de resiliencia. Muestra que la biografía de José Luis Rodríguez no puede resumirse únicamente en su música o en su fama. A los 82 años, su vida se ha convertido en un relato humano marcado por la lucha contra la enfermedad, la fractura familiar y la soledad del éxito. Es la paradoja del ídolo. Cuanto más alto se vuela, más dura es la caída. La biografía del Puma es, en última instancia, una lección universal. Nos recuerda que detrás del mito siempre hay un hombre de carne y hueso, y que incluso aquellos que hicieron cantar y bailar a millones pueden terminar enfrentándose a dolores que no se curan con aplausos. Las heridas de la sangre, conflictos familiares y desencuentros irreparables. La atención se centra en un terreno aún más doloroso, el mundo íntimo de la familia. Para el Puma, los problemas de salud fueron devastadores, pero las heridas provocadas por los conflictos con sus hijas mayores y los silencios afectivos dentro de su propio hogar resultaron todavía más desgarradores. La vida de un ídolo, que a los ojos del público parecía llena de gloria y aplausos, estuvo atravesada por tensiones familiares que lo marcaron de manera indeleble. El matrimonio con Lila Morillo. Amor, pasión y ruptura. En la historia personal de José Luis Rodríguez, es imposible pasar por alto su relación con Lila Morillo, la cantante venezolana con quien compartió no solo escenario, sino también una intensa vida marital durante casi 2 décadas. El matrimonio, que comenzó como un idilio artístico y romántico, terminó convertido en una fuente de tensiones y resentimientos que aún hoy, a más de 40 años de su separación, siguen proyectando sombras. Lila fue una mujer fuerte, carismática y profundamente arraigada en la cultura venezolana. Juntos se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del espectáculo latinoamericano. Tuvieron 2 hijas, Liliana y Lilibet, quienes en teoría deberían haber sido el puente para mantener una relación cordial tras la ruptura, pero que con el tiempo se transformaron en protagonistas de enfrentamientos públicos con su padre. El divorcio no solo significó el fin de una unión sentimental,
sino también el inicio de una batalla simbólica por el afecto de las hijas. Lila, con su temperamento fuerte, no dudó en señalar públicamente a Rodríguez por sus ausencias y prioridades artísticas, y él, centrado en sostener su carrera internacional, rara vez respondió con la misma contundencia, optando por el silencio que, a la larga, fue interpretado como indiferencia. Las hijas mayores, Liliana y Lilibet. El verdadero drama comenzó a hacerse visible cuando Liliana Rodríguez, la hija mayor, decidió exponer en televisión los desencuentros con su padre. Con lágrimas en los ojos y palabras cargadas de reproches, acusó a José Luis de abandono emocional y de priorizar su carrera por encima de su familia. Aquellas declaraciones se hicieron virales y la imagen del Puma se vio golpeada como nunca antes. Lilibet, la segunda hija, también se sumó a la narrativa del distanciamiento. Ambas coincidían en señalar que la ausencia paterna durante la infancia y juventud dejó marcas imborrables. Y aunque muchos artistas han pasado por historias similares debido a la exigencia de sus carreras, lo devastador para Rodríguez fue que esos reclamos se hicieran públicos, en programas de televisión que alimentaron el morbo mediático. El ídolo que había llenado estadios, de pronto era juzgado en la arena más cruel. La de la vida privada expuesta como espectáculo. Lo que para sus hijas era catarsis y necesidad de justicia emocional, para él significó un golpe a su dignidad y una herida difícil de sanar. La otra familia, Carolina Pérez y Génesis Rodríguez. Tras separarse de Lila Morillo, José Luis Rodríguez rehizo su vida junto a Carolina Pérez, con quien tuvo a su tercera hija, Génesis Rodríguez. A diferencia de las tensiones con sus hijas mayores, con Génesis la relación fue siempre cercana, sólida y pública. Génesis, que se convirtió en una actriz reconocida en Hollywood gracias a su talento y a producciones internacionales, fue presentada por el Puma como su gran orgullo. En entrevistas, Rodríguez no dudaba en resaltar la disciplina y profesionalismo de la menor de sus hijas, y la acompañaba en estrenos y alfombras rojas. Esta diferencia de trato generó inevitablemente comparaciones. Para Liliana y Lilibet, ver a su padre celebrar con entusiasmo los logros de su hermana menor fue como una confirmación de sus reclamos. La idea de que él había decidido elegir una familia por encima de la otra. Aunque José Luis siempre negó esa interpretación, la fractura entre los dos bandos se hizo cada vez más evidente. La televisión como campo de batalla. En varias ocasiones, programas de televisión en Venezuela, Miami y México se convirtieron en escenarios de enfrentamientos indirectos entre el Puma y sus hijas mayores. Liliana, en particular, utilizaba las cámaras como tribuna para exigir explicaciones. Rodríguez, por su parte, respondía con evasivas, frases enigmáticas o un silencio que muchos interpretaron como soberbia. Una de las frases más recordadas del cantante fue cuando, al ser consultado por sus hijas en plena crisis mediática, respondió: "No tengo hijas". Esa declaración, fría y contundente, recorrió titulares en todo el continente y fue vista como una sentencia definitiva de ruptura. Aunque luego intentó matizar el contexto, el daño ya estaba hecho. El público, dividido entre los que lo apoyaban y los que lo condenaban, asistía atónito a un drama que parecía sacado de una telenovela, pero que en realidad era la vida íntima de un hombre que en el escenario predicaba la unión. El precio de los silencios. El Puma siempre cultivó una personalidad enigmática. Nunca fue de hablar demasiado de su vida privada, y cuando lo hizo, solía ser parco y calculador. Sin embargo, esos silencios se transformaron en armas de doble filo. Para sus hijas mayores, callar era sinónimo de indiferencia. Para el público, guardar silencio en medio de acusaciones era equivalente a aceptar culpas. En la vejez, ese silencio se convirtió en soledad. La falta de reconciliación con Liliana y Lilibet pesó sobre sus últimos años como una piedra imposible de mover. Incluso en los momentos más críticos de su enfermedad, cuando la muerte parecía cercana,
el acercamiento familiar nunca fue pleno. La paradoja del padre ausente. A los 82 años, lo que más duele de la biografía de José Luis Rodríguez no es solo la enfermedad o el deterioro físico, sino esa incapacidad de recomponer los lazos de sangre. Para un hombre que le cantó al amor y a la unión, no haber podido abrazar plenamente a sus hijas mayores es una paradoja cruel. El Puma es consciente de ello, aunque rara vez lo admite públicamente. En entrevistas recientes, se le ha visto reflexivo, con palabras que rozan la confesión pero que siempre dejan un velo de misterio. La realidad es que, más allá de los escenarios, Rodríguez carga con la pesada cruz de una paternidad incompleta. La vejez, la espiritualidad y la búsqueda de redención. Hemos recorrido la trayectoria de José Luis Rodríguez, desde el esplendor de su carrera y la lucha contra la enfermedad, hasta los dolorosos desencuentros familiares que marcaron su intimidad. Nos adentramos en una dimensión aún más profunda, la de un hombre de 82 años que, habiendo sobrevivido a la gloria y al dolor, busca en la espiritualidad y en la introspección un camino de redención. La vejez, lejos de ser un retiro apacible, se ha convertido para el Puma en un campo de batalla contra sus propios demonios y, al mismo tiempo, en una oportunidad para reconciliarse con la vida. La vejez como espejo del alma. Llegar a los 82 años no es fácil para nadie, menos aún para alguien que vivió bajo los reflectores. La vejez, en su caso, no solo es un proceso biológico, sino un espejo constante que refleja las contradicciones de toda una existencia. El cuerpo cansado y la voz desgastada le recuerdan cada día que los tiempos de esplendor quedaron atrás. Sin embargo, esa fragilidad física también le ha permitido conectar con una dimensión más humana y espiritual. Donde antes había un artista preocupado por la perfección escénica, hoy hay un hombre consciente de su vulnerabilidad y de la fugacidad de la vida. Rodríguez ha confesado que, en las noches de soledad, se enfrenta a un torbellino de recuerdos. Piensa en los escenarios abarrotados, en los viajes interminables, en los amores y en los desencuentros. Pero sobre todo piensa en lo que pudo haber sido y no fue. Las reconciliaciones pendientes, los abrazos que no llegaron a tiempo, las palabras que se quedaron atrapadas en la garganta. La espiritualidad como refugio ante la enfermedad y los conflictos personales. El Puma encontró en la fe una fuente de fortaleza. Desde hace años se ha declarado abiertamente cristiano evangélico, lo que transformó no solo su forma de vivir, sino también su manera de comprender el sufrimiento. Para él, la enfermedad y el trasplante de pulmón no fueron simples desgracias médicas, sino pruebas divinas que lo empujaron a valorar cada respiro como un milagro. Su discurso cambió. Ya no hablaba únicamente de música y fama, sino también de Dios, de propósito, de la importancia de la reconciliación espiritual. En entrevistas recientes, ha llegado a afirmar que su verdadera misión no es cantar, sino transmitir un mensaje de esperanza. Cada concierto, cada aparición pública, se convirtió en un acto de agradecimiento a la vida y a la fe que, según él, lo sostuvo en los momentos más oscuros. La búsqueda de redención familiar. Si bien el camino espiritual lo ayudó a encontrar paz interior, también lo empujó a buscar la redención familiar. Aunque las heridas con Liliana y Lilibet no cicatrizaron del todo, en los últimos años se han dado pequeños gestos que muestran un intento de acercamiento. En varias ocasiones, Rodríguez ha dicho que no guarda rencor, aunque admite que el perdón no siempre depende de una sola parte. El orgullo, los reproches acumulados y la exposición mediática han dificultado una reconciliación plena. Aún así, en su fuero interno sabe que la paz definitiva solo llegará cuando logre sanar esas grietas. La paradoja es evidente. Un hombre que cantó al amor y que se reinventó en la espiritualidad, pero que todavía arrastra el dolor de no haber podido reconstruir por completo los lazos más importantes de su vida. La figura pública en el ocaso a pesar de su edad y sus limitaciones físicas,
José Luis Rodríguez sigue siendo una figura pública. Cada aparición genera titulares. Cada declaración se convierte en tema de debate. Su figura ya no se mide únicamente por los éxitos musicales, sino también por la carga simbólica de ser un sobreviviente, un testimonio viviente de resiliencia. Los homenajes se suceden en distintos países, reconociendo no solo su carrera artística, sino también su lucha personal. Y aunque él los agradece con humildad, no deja de sentirse incómodo. Sabe que detrás de esos aplausos hay también un adiós implícito, un reconocimiento anticipado a alguien que ya transita la recta final de su vida. La vida como lección. El Puma ha aprendido que la vida no se mide únicamente en discos vendidos o en multitudes conquistadas. Hoy, a sus 82 años, su mayor enseñanza es que la fama es pasajera, pero las relaciones humanas y la espiritualidad son eternas. Ha dejado de preocuparse por mantener una imagen perfecta. Ya no le teme a mostrar sus debilidades ni a hablar de sus miedos. Esa autenticidad, aunque dolorosa, lo ha acercado más a la gente común, que ahora lo ve no como un ídolo distante, sino como un hombre que ha sufrido, que ha amado y que ha fallado como cualquiera. Un legado de luz y sombra. La biografía de José Luis Rodríguez, a los 82 años, es un relato de contrastes. Por un lado, el artista brillante que hizo cantar a millones. Por otro, el hombre marcado por la enfermedad, los conflictos familiares y la soledad. Pero por encima de todo, queda el ejemplo de alguien que supo levantarse una y otra vez, incluso cuando todo parecía perdido. Su tragedia, más dolorosa que cualquier dolencia física, es la certeza de que no todo en la vida se puede reparar. Pero también es su redención, la posibilidad de enseñar al mundo que la grandeza no se mide en aplausos, sino en la capacidad de aceptar la fragilidad y de buscar paz antes del final. José Luis Rodríguez, el Puma, ya no es solo un cantante. Es un hombre que, al borde de la eternidad, nos recuerda que el verdadero éxito está en aprender a respirar con gratitud, incluso cuando el aire escasea, y en tender la mano, incluso cuando el tiempo para abrazar parece agotarse.